Acá me apuntaba el compañero Loboco, más allá que es un gremio hermano, no son los nuestros, pero feliz día a los compañeros de sanidad que hoy es un día. Bueno, breve. Gracias a todos los compañeros que vinieron, a todos los compañeros del Consejo Directivo presentes, al compañero secretario general adjunto que va a exponer hoy. Nosotros hasta el día de la fecha hemos llevado adelante una tarea con la escuela que se basó hasta el día de hoy en lo teórico, en los conceptos doctrinarios, en la cuestión económica desde el punto de vista del justicialismo. Hoy lo que vamos a hacer con Alejandro es ir a la parte práctica, es decir, los conceptos para que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora podamos tener herramientas, instrumentos y principios para poder aplicarlo en la vida cotidiana, en nuestra militancia gremial, política, social y también en la vida, porque en conducción política a veces hay compañeros que no se conducen a sí mismos, ¿no? Entonces, así que hoy es una clase muy importante. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Alejandro, porque con todas las ocupaciones que tiene, se como siempre, darles un saludo del secretario general, Amadeo, y de todo el consejo directivo, de los que están acá presentes y de los que no pueden porque están cumpliendo alguna función. Así que, dicho esto, recordemos que el 25 se cumple un nuevo aniversario del asesinato salvaje del compañero José Ignacio Rucci, que pagó su lealtad a Perón y el pacto social con su vida. Sigamos su ejemplo y ahora, Ale, estamos en tus manos. Bueno, primero quiero felicitarte, Aníbal, por el trabajo que propusiste a la organización sindical de la creación de una escuela de formación que para nosotros que venimos del peronismo es una obligación. Y la verdad que este paso que diste ahora debe quedar institucionalizado dentro del gremio, no quedar como una circunstancia en la que hicimos un esfuerzo, en la que cada una de ustedes y cada uno de ustedes hizo un esfuerzo en el curso, sino que además de eso debemos ampliarlo a otros temas, pero también esto llevarlo a los lugares de trabajo. Y también agradecerte la posibilidad y el orgullo de ser uno más al lado tuyo dentro de la escuela. La verdad que es un orgullo más. Son pocos los compañeros y compañeras que se dedican a la capacitación dentro del movimiento peronista e incluso dentro del movimiento obrero, que tiene más obligaciones, porque la Escuela Superior de Peronismo funcionaba en la CGT, o por lo menos Perón era el que daba las clases en la CGT. Cuando uno lee conducción política o cuando uno lee doctrina revolucionaria, en realidad muchas de ellas son partes de las charlas. Bueno, si ven conducción política, cada capítulo dice clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. En vez de decir capítulo, dice eso. Por eso es una obligación del movimiento obrero de formar compañeras y compañeros. De lo que vamos a hablar hoy, que es la conducción política, bueno, no tiene lógicamente la misma dinámica y el mismo, si se quiere, enganche que puede tener otra temática, como puede ser la economía, que lo vivimos diariamente, que cuando creo que fue Kelly quien vino, claro, Kelly dando clases es excepcional, la verdad que es una compañera extraordinaria, pero debe quedar muy claro que la conducción política son las herramientas fundamentales que tenemos nosotros para llevar a cabo nuestra tarea como corresponde. Y es fundamental. Y después, cuando terminemos, si nos animamos,
les voy a proponer hacer algo. La conducción política. Perón define a la conducción política como un arte simple y todo de ejecución. Y dice que es un arte la conducción. Por lo tanto, dice, conductor no se hace, se nace. Los artistas, pintores, los escultores nacen, tienen una habilidad natural, pero, dice uno, formándose, puede aproximarse a la conducción y a ser un conductor a través del conocimiento de los principios que rigen la conducción. Pero conductor, fundamentalmente, se nace, porque la conducción es un arte. Pero además es un arte simple. Perón lo grafica de esa manera para que se entienda que conducir tiene que ser algo que pueda ser rápidamente entendido por las compañeras y los compañeros o por el común de la sociedad, y también posible de realizar y de llevar a cabo. Y es todo de ejecución. Es decir, la conducción es ejecución viva. No es algo estático ni algo abstracto. Es ejecución. La mayoría de ustedes son delegadas, son delegados, y a diario viven esto, la ejecución. Dice además que la conducción política no se aprende, se comprende. Es decir, los principios que están acá en su... Recordemos que Perón fue un gran autor de muchísimos libros. Cuando uno mira la obra de Perón frente a lo que se ha dicho históricamente desde la derecha, desde la oligarquía y desde la izquierda, que piensa igual que la derecha, que Perón no era un escritor. La verdad que el único escritor que tuvo el peronismo durante el peronismo en sí mismo fue Perón y Evita. Las obras de Jauretche, para que queden claro, son posteriores a la caída de Perón. Jauretche no escribió ningún libro durante el gobierno de Perón. Las obras de Hernández Arregui son posteriores a la caída del general Perón en el 55. El que escribió antes de Perón fue Scalabrini Ortiz, que escribió El hombre que está solo y espera, que lo escribió en la década del 30, después de la caída del irigoyenismo, del radicalismo, del golpe de Estado, pero que era un hombre del pensamiento nacional, radical, boxeador, peleó en las Olimpiadas por Argentina, peso mosca, y que expresaba en El hombre que está solo y espera. Después escribió la historia de los ferrocarriles argentinos, que son 2 tomos, que son muy importantes para entender por qué Perón después toma decisiones sobre los ferrocarriles. Pero en El hombre que está solo y espera está haciendo una descripción de la sociedad en ese hombre, de la sociedad en su conjunto, abandonada por la política. Cuando él habla del hombre, está hablando de esa sociedad sumergida, de justamente, si uno quiere, lo que él describe el mismo 17 de octubre a la noche, cuando escribe El subsuelo de la patria sublevada, el 17 de octubre, que es el que sale a la calle. Él describe eso, describe un pueblo que no tiene una referencia, no tiene alguien que lo contenga, que se haga cargo de sus demandas, que lo incluya. Dice, está solo y espera. Y esa espera concluyó el 17 de octubre, cuando él escribe que veía atravesar
desde la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires por los puentes y por la General Paz al subsuelo de la patria que se había sublevado y que salía a rescatar al general Perón. También ese día escribe Jauretche, el 17 de octubre, pero son dos cosas breves. No hay, durante el gobierno de Perón, más obras que las de él y la compañera Evita. El primer libro que escribe Jauretche con posterioridad es el Plan Prebisch y el retorno al coloniaje, que así se llama. Lo quiero decir para que entendamos que Perón fue un hombre, un conductor absoluto. Para mí, el hombre más grande que hemos tenido en la historia, y de esos hombres que calculo que se dan, o de esas personas que se dan cada 100 años, 200 años. Los franceses todavía andan buscando un Napoleón. Andan por ahí perdidos. Bueno, nosotros lo tuvimos a Perón. Y Perón no empezó a escribir durante su gobierno. Perón había escrito un libro que es muy importante, sobre todo en la Argentina que viví, que se llama Toponimia del idioma araucano. Y lo escribió cuando había sido destinado en el ejército al cuerpo de montaña en Neuquén. Es un libro que en realidad es un diccionario que traduce del idioma araucano mapuche las palabras al castellano. Tampoco es nuevo esto, porque Perón era descendiente de indios a través de su madre, como lo fue Hipólito Yrigoyen y como también lo fue San Martín. Nosotros no hay ahora una revisión progre y una reivindicación progresista de los pueblos originarios. En nosotros hay una concepción desde el nacimiento de cada uno de nosotros, porque nuestra primera frase de reconocimiento a los pueblos originarios la escribe San Martín en la carta que le manda a los conversales para que declaren la independencia unos días antes del 9 de julio de 1816, cuando les dice: declaremos la independencia, que lo demás no importa nada, y si es necesario andaremos en pelota como nuestros hermanos los indios. Nuestros hermanos los indios. San Martín, 1816. Rosas, todos conocemos su amistad permanente y su relación profunda con los tehuelches, con distintos caciques, que además Rosas estableció hasta casi un nexo de relaciones diplomáticas, que para los gorilas que lo tapan, les recuerdo que después lo continuó Urquiza, lo continuó Sarmiento, lo continuó Avellaneda, lo continuó Mitre, se mantenían relaciones con todos ellos. Lo digo porque ahora hay una especie de reivindicación progresista de los pueblos originarios. Nosotros no. Lo nuestro es desde siempre, somos lo mismo. Para nosotros son nuestros hermanos los indios. En este desarrollo de la conducción política, bueno, después vamos a ir dando nombres a medida que vayamos avanzando en la charla sobre los distintos libros que escribió el general, porque cada uno de esos libros hacen a la conducción política. Dice que la conducción tiene una base fundamental que es el criterio. No se puede conducir si no se tiene criterio. El criterio es la base fundamental de la conducción. Criterio. ¿Qué es el criterio? Es la posibilidad de entender racionalmente y después de decidir racionalmente un conflicto, una situación o una acción política que vamos a emprender. El criterio, el sentido común. Algo que, bueno, hoy falta bastante, el criterio. Y como la conducción es un arte simple y todo de ejecución, Perón dice, se mide exclusivamente por el resultado.
desde este punto de vista, para los futboleros sería casi un bilardista. Para Perón, el conductor exitoso es el que logra resultados exitosos, pero no por las circunstancias, sino por el desarrollo de todo lo que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Perón dice que ningún resultado en la conducción política es causa del azar o de la suerte, sino de estos principios y fundamentalmente de la perseverancia. La conducción tiene su teoría y también tiene sus formas de ejecución. Él nos habla de que encontramos a los conductores, a los cuadros auxiliares de la conducción y a la masa organizada. En esto es importante, cuando hablamos de la masa organizada, que vamos a volver a hablar después, porque Perón marca una diferencia muy clara entre el caudillo y el conductor. Por eso, para nosotros los elementos son conductor, cuadros auxiliares de la conducción y masa organizada. Dice, el caudillo no organiza. Para nosotros, dice Perón, organizar es adoctrinar. Mediante el conocimiento de una doctrina, lo que se logra es una unidad de concepción, y eso define después lo que Perón llama la unidad de acción. El caudillo, dice, no organiza, y si no organiza no adoctrina, porque en realidad lo que hace es utilizar de manera amontonada a las personas en beneficio propio, no en el beneficio de la masa organizada o del pueblo, sino en beneficio propio. Tal vez sorprenda esta definición de caudillo y conductor, porque nosotros tenemos muy metidos en la cabeza a nuestros héroes, los caudillos, como Estanislao López, como, bueno, don Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga, pero todas personas a quien Perón reivindica, obviamente. Pero acá lo que Perón hace es una descripción de lo que hoy encontramos muy claramente en la política, de los candidatos que usan a las personas sin establecerles un destino claro ni explicarles absolutamente nada a dónde se quiere llegar. Es decir, no se explica, no se transmite, simplemente se decide y se para uno sobre la personalidad propia, preocupándose por el destino propio. Por eso las consultoras lo que miden es la imagen de él y no la imagen de la sociedad, y le dicen qué es lo que tiene que cambiar, cómo se tiene que sentar, cómo tiene que hablar, si necesita un actor que le enseñe a comportarse, alguien que le enseñe a hablar, si necesita un mimo para que pueda entender cómo debe utilizar el cuerpo, los gestos. Bueno, es una persona, eso es un caudillo, pero en tiempos modernos ahora, que se aprovecha de la sociedad en beneficio propio solamente. Para nosotros, un conductor es la persona que organiza a través del adoctrinamiento y de la transmisión de los conocimientos para que se sepa claramente qué es el objetivo que tenemos, y esto se transforme después en una decisión que se llama unidad de acción. La conducción tiene que ser simple. ¿Por qué simple? Porque si la conducción es compleja, cuando uno plantea una doctrina o una acción política que no se entiende, es imposible de transmitirla. Si nosotros venimos acá y le decimos, bueno, miren, hemos firmado un acta paritaria en la que dice que el artículo 4 del inciso segundo de la ley tanto, del año tanto, que se firmó y que en tal lugar y que esto, cuando ustedes saben explicar eso, no saben lo que están explicando. Tiene que ser simple. Que sea simple tiene que ser claro, para que ustedes lo puedan transmitir
y del otro lado lo puedan entender. Es un ida y vuelta el que sea simple. Y créanme que es más difícil de lo que creemos, ¿eh? Tenemos casos permanentemente. En fin. Tiene que ser objetiva. ¿Por qué tiene que ser objetiva? Porque tiene que tener un destino, un lugar al que uno quiere llegar, o algo que uno quiere construir. No puede ser algo que justamente no tenga objetividad, no tenga una definición clara, porque es simple. Tiene que ser objetiva y tiene que tener estabilidad. No puede estar cambiando permanentemente. No podemos nosotros juntarnos acá y decir, vamos a ir por la efectivización de todas las compañeras contratadas y contratados, y dentro de una semana nos juntamos con ustedes y decimos, no, cambiamos. Vamos a ir en realidad por las estructuras de gobierno de la ciudad, lo otro nos olvidamos. Y a la otra semana cambiamos, muchachos, ahora vamos a ir por un aumento salarial, y a la otra semana cambiamos, vamos a ir por una nueva carrera. No, tiene que ser simple, para que sea entendible, tiene que ser objetiva, tiene que tener un lugar al que entendamos al que vamos a ir, y tiene que tener estabilidad en esa dirección en la que estamos yendo, pero al mismo tiempo tiene que ser perfectible. ¿Qué significa que sea perfectible? Si decidimos que vamos a ir por la efectivización de las compañeras y compañeros contratados, hay distintas herramientas. Por ahí decidimos una acción sindical, una movilización, un paro, un conflicto. O por ahí decidimos que a lo mejor, para evitar que los compañeros sean despedidos, el camino de la justicia es un camino distinto. Eso es ser perfectible. Haber elegido algo simple, algo objetivo, algo estable, pero al mismo tiempo que sea corregible, que sea perfectible, para que el resultado aquel que se estableció como objetivo político, que era simple, pueda completarse. Así que vuelvo a repetir, la acción política en la conducción tiene que ser simple, tiene que ser objetiva, tiene que ser estable y tiene que ser perfectible. La acción política siempre es cuantitativa, es cantidad. ¿Por qué? Porque uno está trabajando sobre el conjunto, sobre lo que es la masa organizada, sobre el conjunto del pueblo. La acción de gobierno es cualitativa. ¿Por qué la acción de gobierno es cualitativa? Porque desde el gobierno uno va tomando en cada área sectores de la sociedad. No es lo mismo la acción que despliega el Ministerio de Desarrollo Social que la acción que despliega el Ministerio de Economía o Ministerio de Cultura o de Educación. La acción política siempre es cuantitativa, la acción de gobierno siempre es cualitativa. Por eso el peronismo es un movimiento y no un partido, porque el peronismo es cuantitativo como movimiento, y cuando conforma el Partido Justicialista lo hace en términos de una herramienta electoral para ir a las elecciones, y ahí es cualitativo. Se trata de elegir a las mejores y a los mejores compañeros para que nos puedan representar en esas elecciones. Pero el movimiento peronista es cuantitativo, es la contención del conjunto del pueblo argentino. El gobierno es la construcción que se realiza por los mejores y los mejores cuadros que nosotros tengamos. ¿Está clara esta diferencia? Las etapas de la conducción política. Bueno, esto también es importante. Primero, hay que ordenar, porque en el desorden es imposible construir absolutamente nada. Pensemos en una delegación gremial nuestra conformada por 25 delegados. ¿Qué tenemos? Varias delegaciones nomás. Si no están ordenados los compañeros,
Y si los 25 piensan distinto, tienen ideas distintas, es imposible conducir ese lugar de trabajo. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de la conducción del área, tiene que plantearle a las compañeras y a los compañeros la necesidad del orden. Supongamos que estamos en un hospital y conducimos al conjunto del hospital. Si el área de enfermería tiene una división entre ellos, entre la jefa de la mañana, la jefa de la tarde, la de la noche, los técnicos están divididos, los administrativos están divididos, la delegación gremial no tiene posibilidad de conducir eso. Tiene que haber orden. Y dentro de la conducción, además de haber orden, para eso necesitamos educar. Por eso, esto que está haciendo Aníbal es central en la vida de la organización sindical. Algunos creen que son las elecciones. No. Pues miren, la verdad es que si no llamamos a elecciones, hacemos asambleas y elegimos a los compañeros por asamblea. Así que no, ese no es un problema. Pero la formación sí es un problema. Los compañeros sin formación no tienen posibilidad de organizar y conducir. Y una organización, un gremio, sin formación y sin doctrina, es como un cuerpo sin alma, porque la doctrina es el alma de la organización. Por eso, ordenar, educar, enseñar, que son cosas distintas educar y enseñar, capacitar, que también es distinto. Y por último, sobre esos 4 elementos, conducir. En la conducción es fundamental el manejo del tiempo y del espacio. A veces vamos a las asambleas, en los lugares de trabajo, y nos encontramos frente a un conflicto legítimo. Y tenés compañeros que te dicen, bueno, larguemos hoy un paro por tiempo indeterminado. Otros que te dicen, no larguemos ninguna medida de fuerza, veamos si podemos hablar para resolver la situación. Ahí lo que hay es un manejo del tiempo y del espacio. Uno tiene que estar ubicado correctamente en el tiempo y en el espacio. Para eso tiene que conocer con absoluta precisión, con la mayor precisión posible, cuál es el pensamiento del conjunto de las compañeras y compañeros que uno tiene adelante. Porque que una persona sola levante la mano y diga vamos por un paro por tiempo indeterminado y otra persona sola diga no, mejor negociemos, a mí me gustaría escuchar al conjunto que tengo adelante para saber bien en el tiempo en el que estoy parado qué es lo que piensa ese conjunto, para después en el espacio que tengo poder desarrollar esa acción que mayoritariamente o consensuadamente se logra para llevar adelante. Pero hay que manejar el tiempo y el espacio. Nunca pierdan de vista cuando están frente a una asamblea, cuando están en una negociación, cuando están tratando de hacer una actividad, por ejemplo el Día del Niño. Supongamos que decidimos la organización de una actividad para el Día del Niño. Bueno, tenemos que tener en claro que todos estamos de acuerdo con eso. Y después tenemos que tener en claro que eso se desarrolla en el espacio, en el tiempo y en el espacio. Hay un lugar donde se va a producir y hay un tiempo en el que eso se va a desarrollar. Hay que manejar el tiempo y el espacio. Perón era una persona... Bueno, yo los desafío en esto muchas veces a los dirigentes nuestros y a las dirigentes nuestras. No al gremio, a los que políticamente están por encima de nosotros, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero en general en Argentina, y que me muestren una boleta electoral en la que Perón haya ido con la sigla Partido Justicialista. Jamás.
Como dice Gracielita, el general iba con frentes, el Fejuli, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Perón dice que el elemento más corrosivo, más dañino para la conducción es el sectarismo. El sectarismo. ¿Vieron cuando nosotros estamos en una asamblea y hay alguno que hace quilombo, lo primero que decimos zurdo? Bueno, eso es el sectario, nosotros somos sectarios. Trosco, zurdo. ¿Qué sé yo? Primero que ya el tipo hoy que no saben el trotskismo, ya ni los troscos saben qué es el trotskismo. Nadie lee. Ni los troscos son troscos. Es más, son de derechas. No lo saben, pero son de derechas. Pero la verdad que el sectarismo es eso. Es el vicio más grave que atenta contra la conducción. Perón fue la persona menos sectaria que tuvo la Argentina. Y es tan cierto que hoy encontramos peronistas en todos lados, ¿no? Todos quieren tener a un peronista o a una peronista por si acaso. Pero entiéndanlo bien esto, porque muchas veces nosotros actuamos, imaginamos compañeras y compañeros porque tienen una forma de ser o porque tienen un pensamiento que no nos gusta. Abrámonos la cabeza, escuchemos bien a esas compañeras y a esos compañeros. Y a lo mejor tienen una militancia política distinta a la nuestra, pero eso no significa absolutamente nada, porque lo que nosotros hacemos es representar el interés y los derechos de las compañeras y compañeros a los que representamos. Por lo tanto, a mí me importa un pito lo que el tipo ideológicamente piensa. Lo que me importa es si en la acción sindical que nosotros estamos conduciendo, el tipo está encuadrado, organizado y lleva adelante la acción que todos tenemos. Entonces, compañeros, que quede bien claro que el sectarismo es el peor enemigo de la conducción, porque conducir es organizar y organizar es adoctrinar. Y cuando uno adoctrina, lo que transmite es el conocimiento de lo que uno quiere hacer. Y cuando la persona asume como propio eso, se acabó el sectarismo. El sectarismo muere con la doctrina. El antibiótico del sectarismo, la vacuna contra el sectarismo, es la organización y el adoctrinamiento. Así que, compañeros, nunca dejemos a nadie afuera porque piensa distinto o porque nos gritó en una asamblea. Escuchémoslo y expliquémosle, empecemos a organizarlo y empecemos a adoctrinar a ese compañero. La doctrina, pero en esto lo reitera permanentemente, lo van a contar siempre porque la verdad que tenía un estilo simple para explicar. Es muy interesante si pueden ver, por están las cintas, la actualización política y doctrinaria. La verdad que es tan simple escucharlo a Perón y es tan difícil escuchar a otros ahora que la verdad que a uno le da orgullo ser peronista de Perón. Él reafirma permanentemente la necesidad de la organización y el adoctrinamiento, porque dice que la doctrina lo que hace es encaminar en un sentido común. Por eso, organizarse es adoctrinar. Y acá vamos a dos conceptos que los conocemos bien, pero que no siempre los aplicamos bien, que es la unidad de concepción para la unidad de acción. Cuando venimos diciendo la organización es adoctrinar, es para que este grupo de personas, este pueblo adoctrinado, tenga un objetivo, tenga un lugar simple, objetivo, estable y perfectible a dónde ir. Entonces, esto que es la doctrina es la unidad de concepción y permite el desarrollo en el espacio de la unidad de acción. ¿Se entiende esto? Es claro. Es unidad de concepción para la unidad de acción. Es que todos nos pongamos de acuerdo en que si vamos a hacer una marcha en defensa de los contratados y contratadas para su efectivización,
tengamos bien en claro que estamos haciendo una marcha para la efectivización de los contratados y contratadas, para que cuando vayamos a una asamblea se lo podamos transmitir a alguien que de la planta permanente y que te diga: yo porque tengo que salir, por solidaridad, hermanito, por solidaridad, porque a lo mejor alguna vez fuiste contratado. Entonces, por solidaridad explicamos cuál es el objetivo, logramos la unidad de concepción, y cuando salimos a la calle, como cuando salimos a fines de año, apenas asumió Macri en el 2007, le metemos 30.000 personas en la calle. ¿Por qué? Porque Yenta estableció la unidad de concepción y logramos la unidad de acción de todas las compañeras y compañeros en la calle. Unidad de concepción para la unidad de acción. Para nosotros, por suerte tuvimos a alguien que nos vino a hacer un poco también de actualización política y doctrinaria, se viste de blanco y está a unos cuantos kilómetros, como en una época estuvo Perón. No está exiliado, aunque a algunos les gustaría que no venga nunca. Francisco, alias Jorge Bergoglio. Jorge Madre. Algunos que toca ver, dice Aníbal. Por suerte está lejos y dice: pero no vuelve. ¿Qué pasa con la doctrina? Porque vieron que Perón era un genio en estas cosas, ¿no? Perón decía que los comunistas a veces se preocupaban porque los socialistas, sobre todo de la Cuarta Internacional, lo que conocemos como los troscos, venían y les hacían lío, quilombo. Traduzco lío a quilombo muy fácil. Y Perón les decía que se quedaran tranquilos, que la verdad que el conflicto permanente no resuelve nada, que la estabilidad después lo iba a resolver. Bueno, ¿por qué? Porque la verdad que la doctrina es eterna, la doctrina es inmutable. No, lo que son inmutables son los principios que tiene la doctrina. Por ejemplo, la justicia social. Eso es un principio. No podría haber un peronista que no pelee o no luche o no establezca su acción política o su conducción política por la justicia social. Eso es un principio de nuestra doctrina. Eso es inmutable en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no son inmutables? Las cosas que pueden cambiar. Las formas, que tienen que ver con la realidad. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, yo estoy convencido que si Perón viviera, sería un gran tuitero. Si en la época en la que vivía él se habla de que Perón mandó más de 30.000 cartas, imagínense si le ahorráramos el tiempo a Perón y el trabajo de tener que estar escribiendo, porque acuérdense que las escribía de puño y letra. Imagínense con un teléfono en la mano el quilombo que hubiera hecho, no en Argentina, en todo el planeta. La verdad que esas son las formas. Las formas cambian, y sobre todo cambian porque la realidad cambia. Pero la pregunta es, la justicia social que Perón nos fijó como una de las banderas en 1945, ¿cambió hasta hoy? No, ¿qué va a haber cambiado si tenemos al 50% de la Argentina debajo de la línea de la pobreza? Esto es inmutable, esa lucha es inmutable. Las formas de ir resolviendo la situación de estas personas sí son las que cambian, porque por ejemplo cambiaron las tecnologías del trabajo, que para nosotros es gobernar. Gobernar es crear trabajo, y el trabajo es el que incluye a las personas y le da dignidad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos qué es lo que cambió para que esta persona que está fuera del sistema se incorpore al sistema, es que han aparecido desde aquel gobierno de Perón hasta hoy nuevas formas tecnológicas en el trabajo que lo hacen distinto. Pero el objetivo de nosotros, lo inmutable, es el principio, la justicia social. En aquel momento con otras herramientas, y hoy
con actualización tecnológica, modernidad tecnológica y digital, es trabajo para la justicia social. Lo que no cambia es la justicia social. Lo que se modifica es lo formal, las herramientas. ¿Qué es eso? Bueno, esto para mí es casi la Biblia, dentro de las cosas que Perón nos ha enseñado. El método de la conducción. La conducción siempre debe ser racional. Igual hay un lugar en el que Perón dice, el conductor en algún momento debe guiarse por la intuición. Pero siempre la conducción debe ser racional. ¿Cómo es racional la conducción? Bueno, él nos da 5 pasos. ¿Sí? La conducción no es un arranque en la conducta de una persona, de un conjunto de personas que tomamos la decisión de ir para algún lado. No, eso no es conducir. Eso es amontonar. Y eso es lo que hacen los caudillos, amontonan el beneficio propio. Conducir es otra cosa. Recuerden que Perón decía que la conducción tenía algo fundamental, que era el sentido común, el criterio. Y describe 5 pasos fundamentales. Y esto lo voy a reiterar, y me gustaría que después, si podemos, hagamos algo sobre esto. Y esto tómenlo permanentemente también, para cada cosa que vayan a hacer, como delegadas, como delegados, como militantes políticos. Perón dice, la acción política en la conducción primero se concibe. Nosotros, por ejemplo, pensamos en que el peronismo en la ciudad de Buenos Aires tiene que tener otra forma de construir una posibilidad que cambie el destino de un gobierno de la derecha consolidado hace casi 16 años. Eso lo concebimos. Yo lo concebimos porque estamos varios los que estamos en eso acá. Concebimos la idea de que el peronismo pueda expresar una propuesta y que la sociedad la acompañe. Por lo tanto, el primer paso, dice Perón, de la conducción es concebir. Una vez que uno concibió, ya decidimos que queremos que el peronismo sea una opción para la ciudad, dice hay que planificar. ¿Qué significa planificar? Es analizar la sociedad en la que uno vive, ver la composición social, el sur, el norte, los lugares de mayor concentración económica, los lugares más pobres de la ciudad de Buenos Aires, los actores que la ciudad de Buenos Aires tiene, sociales, sindicales, empresariales, culturales, es la ciudad probablemente cultural más importante del planeta, deportivos. Es planificar. Concebimos que el peronismo sea una fuerza electoral reconocida por la ciudad de Buenos Aires como alternativa y planificamos. Y dice, después que uno planifica, debe organizar. ¿Y qué significa organizar? Bueno, organizar es trabajar sobre cada uno de estos sectores, desde quienes estamos conduciendo este proceso del peronismo, para adoctrinarlos y llevarlos al lugar al que queremos llegar, que es ganar la ciudad de Buenos Aires. Ya concebimos que queremos al peronismo como una alternativa electoral en la ciudad. Ya planificamos sobre los distintos actores que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y ahora entramos en lo que significa organizar a esos actores de la ciudad de Buenos Aires. Y el cuarto elemento, Perón dice, es ejecutar.
¿Y qué significa ejecutar? Eso que concebimos, eso que planificamos, eso que organizamos, hay que ejecutarlo. Es decir, ponerlo en marcha y lanzarlo hacia el triunfo del peronismo en la ciudad de Buenos Aires. Eso es la ejecución. Y por último, dice Perón, el quinto elemento es explotar. Explotar es aprovechar, promover, es decir, aquello que concebimos, aquello que planificamos, aquello que organizamos y aquello que ejecutamos, explotarlo y ponerlo ante toda la sociedad de qué forma el peronismo puede servir para gobernar la ciudad de Buenos Aires y de qué manera torcer el destino de una sociedad tan desigual entre el norte y el sur de la sociedad de Buenos Aires, o en el mismo norte, teniendo lugares también marginados de la posibilidad del acceso al trabajo o a un mejor desarrollo económico y social de esas personas. Eso es explotar. Vuelvo a decir entonces, en la conducción política, que siempre se basa en el criterio, en el control del tiempo y del espacio, lo primero que Perón nos enseña es a concebir, después a planificar, después a organizar, después a ejecutar y por último a explotar. Vamos a un caso simple. Supongamos que en una de nuestras áreas, en un sector operativo, nosotros tenemos claro que del otro lado quieren privatizar. Bueno, lo tenemos claro desde siempre, esto no necesitamos aclararlo, pero bueno, hace 16 años que lo tenemos claro. Pero tenemos claro que quieren privatizar un determinado sector. Bueno, muy bien. Nosotros como conducción, el cuerpo de delegados y delegadas, la conducción del gremio, con Amadeo y todos nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, primero concebir qué es lo que nosotros entendemos puede ofrecer a la sociedad ese sector operativo. Y una vez que concebimos claramente que ese sector operativo puede ser un beneficio y de utilidad para la sociedad, debemos planificar cuáles son las actividades que va a hacer ese sector operativo y que vamos a hacer nosotros en defensa de ese sector operativo. Y después tenemos que organizar a quienes trabajan adentro de ese sector operativo y también sobre la sociedad, la comunidad en su conjunto, para que entiendan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que concebimos. La defensa del sector operativo, qué es lo que planificamos, la actividad y el beneficio que tiene para la sociedad, qué es lo que organizamos, a quienes trabajan, para que lleven adelante aquello que concebimos, y a la sociedad para que entienda que este sector va a hacer aquello que la sociedad necesita. Y después viene la ejecución de las actividades del sector operativo, es decir, cumplir sus misiones y funciones al servicio de la sociedad. Y por último, realizadas esas actividades, explotar esto, transmitirlo mediáticamente para demostrar la capacidad de las compañeras y compañeros nuestros de ese sector operativo que defendimos. Y para eso concebimos la defensa, la actividad que tenía que realizar, la planificamos, la organizamos, la ejecutamos y la terminamos mostrando a toda la sociedad. Grábense en la cabeza estos 5 pasos y nunca tomen como delegaciones gremiales decisiones sin estos 5 pasos, porque van a estar yendo sin haber
organizado, sin haber adoctrinado, sin estar manejando el espacio y el tiempo. Probablemente, que eso es lo peor que puede pasar en la conducción después del sectarismo, uno termine conducido por los acontecimientos. Jamás quien conduce puede dejarse llevar por los acontecimientos. Yo a veces escucho a algunas delegadas y delegados que me dicen: la asamblea es jodida, se va a pudrir, nos van a llevar a tal lugar. Nadie nos lleva a ningún lugar. Nosotros vamos a la asamblea y tenemos que tener en claro, antes de entrar a la asamblea, a dónde nosotros queremos ir y a dónde queremos llevar a las compañeras y los compañeros. Y esto va a significar una discusión, obviamente, va a significar un debate, porque también hay algo muy importante dentro de la conducción política, que es que la nuestra es siempre la lucha por la idea. En el peronismo no se vence con violencia. Es la lucha por la idea, la nuestra. Por lo tanto, en una asamblea lo que tenemos que demostrar nosotros es qué es lo que concebimos, cómo lo planificamos, cómo lo organizamos, cómo lo ejecutamos. Y esto tiene que quedar en claro para los compañeros. Por eso, estos 5 pasos que Perón nos marca tienen que ser simples para que puedan ser entendibles, lo que hablamos al principio. Tienen que ser objetivos, porque el compañero que está ahí tiene que entender a dónde lo estamos llevando. Tiene que ser estable, no podemos andar meneando a los compañeros de un lado para el otro, cambiando el objetivo que nos fijamos. Y tiene que ser perfectible. Perón en la conducción política describe que hay 2 ámbitos, que después Perón dice se repiten hacia abajo: la conducción estratégica y la conducción táctica. ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos dar? La conducción estratégica del sindicato es Amadeo, es el que tiene el pensamiento general del accionar y el destino de la organización sindical y de las trabajadoras y trabajadores municipales. ¿Cuáles son las conducciones tácticas? Aquellas que se ocupan de lo particular. ¿Cuáles son? El consejo directivo y los cuerpos de delegados y delegadas. ¿Por qué? Porque un cuerpo de delegados y delegadas está enmarcado en la conducción estratégica de Yenta, pero tiene una acción táctica en esta estrategia general. Uno conduce un hospital, conduce un taller, conduce un teatro, un área administrativa, y acá es una conducción táctica respecto de Yenta. Ahora, respecto de los compañeros, es la conducción estratégica. Es decir, la compañera o los compañeros que están en la delegación gremial de un hospital o de un teatro son la conducción estratégica de ese teatro, de ese hospital, para los compañeros que están abajo. ¿Quién es la conducción táctica en este caso? Bueno, los compañeros que se presentan con mayor visibilidad, que tienen mayor capacidad de conducir, que a lo mejor están entre los propios cuadros, o muchas veces tenemos compañeros y compañeras que en las asambleas llevan la voz cantante y a lo mejor no son delegados. Esos son la conducción táctica en el lugar. O a lo mejor jefes o jefas que conducen sectores y que son importantes. Tener a la jefa de enfermería del lado nuestro en una asamblea no es lo mismo que tenerla en contra. Si quien conduce enfermería en un hospital viene a la asamblea y está del lado nuestro, llevar la asamblea es más fácil. Me pasó una vez con Osvaldo Padre en el hospital Durán, que estábamos enfrentados con Cesarato, que era la jefa de enfermería, la primera licenciada que tuvimos. Fuimos a la asamblea y estaban los compañeros de mantenimiento, los compañeros administrativos y los técnicos. No había una enfermera ni un enfermero. Hasta que Osvaldo y yo fuimos a hablar con Cesarato. Cuando Osvaldo y yo hablamos con Cesarato y vino con nosotros, entraron todas las compañeras y compañeros de enfermería. Esa compañera es la conducción táctica dentro del hospital, de una conducción estratégica. ¿Se entiende, no? La diferencia entre la conducción estratégica, que es Amadeo, que tiene la visión general, cuál es nuestro lugar en la CGT, cuál es nuestro lugar en la 62, cómo es nuestro relacionamiento con el gobierno de la ciudad, cómo es en general la política para el resto en el interior de la Argentina de los municipales, porque él es el secretario general de todos los municipales. Y después vienen las conducciones tácticas.
los cuerpos delegados, los gremios provinciales, son conducciones tácticas, que asimismo se convierten en conducciones estratégicas del lugar que están representando y tienen sus cuadros de conducción táctica. Vuelvo a reiterar, porque Perón siempre lo reitera, que la conducción es un arte simple y todo de ejecución. Jauretche, que es un hombre brillante, decía que cuando vemos a los economistas hablar, los escuchamos, los vemos por televisión, leemos, y no los entendemos, es porque en realidad nos están ocultando algo. Lo hacen a propósito. Exactamente, lo hacen a propósito. Bueno, por eso la conducción siempre debe ser simple, para que pueda ser entendible y para que no haya engaños. Porque el conductor también tiene que tener en claro que se predica con el ejemplo, compañeros, ¿eh? El conductor estratégico y el conductor táctico. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces algunas compañeras y compañeros llegan a delegados para no trabajar o para escaparse. Ese no es un buen conductor. El buen conductor es el que llega, va todos los días al lugar de trabajo y muestra con el ejemplo que está al lado de las compañeras y de los compañeros, que está trabajando y que se hace cargo de los reclamos y que pone la cara en las buenas, pero sobre todo en las malas, que es cuando no la ponen muchos. Eso es fundamental también en la conducción. Se predica con el ejemplo. El que quiera conducir tiene que tener un ejemplo permanente al lado de los compañeros y las compañeras. Si no, no sirve como conductor y que elija otra actividad u otro destino, porque van a ser los compañeros los que se encarguen de dejarlo en el camino. En la conducción se predica con el ejemplo. Perón decía, ¿cómo es el método de la conducción? Bueno, es fácil esto también, pero muchas veces no lo hacemos. Hay que observar primero las cosas. A veces nos dicen, che, se están juntando para una asamblea y un quilombo bárbaro. Y por ahí salimos corriendo sin pensar quién convocó, cuántos son, qué es lo que quieren. No nos apuremos. Ni nos apresuremos, ni seamos retardatarios. Tratemos de no quedar como la CGT en el 45, que declaró el paro para el 18 de octubre y el pueblo argentino salió el 17 de octubre. Tratemos más o menos de ir ordenados con lo que está pasando. Pero lo importante es observar. Observar qué es lo que está sucediendo, cuáles son los acontecimientos que derivaron en que haya compañeras y compañeros que quieren una asamblea. Y el segundo paso, dice Perón, es el análisis. ¿Qué es el análisis? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual las compañeras y los compañeros están yendo a una asamblea? Que fueron sin que la convocara el cuerpo de delegados y que además no sabemos cuáles son los puntos que quieren tratar. Bueno, tenemos que tener en claro esto porque no vamos a ir a la asamblea sin haber observado lo que está pasando y sin haber analizado, porque ¿cuál es el resultado que vamos a tener? El que decida la asamblea, y si decide la asamblea, uno se deja conducir por los acontecimientos. Y el que conduce jamás se deja conducir por los acontecimientos. El que conduce se banca a la asamblea y establece los criterios y fija, concibe, planifica, organiza y ejecuta. Y el tercero de los elementos, dice Perón, después de observar, después de analizar, es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, justamente, habiendo conocido las razones por las cuales la gente se convocó a una asamblea, habiendo conocido quiénes son las personas que están, uno toma todo eso, lo convierte en una síntesis que además lleva ya el objetivo que uno va a proponer a la asamblea para llevar a los compañeros a un destino cierto. Vuelvo a decir, en la conducción política hay un método: la observación de la situación, el análisis de esa situación
y la síntesis, que es, habiendo tomado todos esos elementos que uno analizó, establecer desde la conducción el lugar al que uno quiere llevar. Para eso, Perón dice, hay otro principio, que es el principio de economía de fuerzas. Muchas veces nos ha pasado hasta en las marchas del propio gremio, que empezamos siendo un grupo grande y terminamos siendo un grupo chico cuando termina la marcha. Y la verdad que cuando vamos a una marcha lo que tiene que quedar en claro es la presencia contundente de la organización sindical. Y por lo tanto los que empezamos somos los que terminamos la marcha. Porque ahí no estamos haciendo una demostración para ir a sacarnos una foto en el comienzo. Ahí lo que estamos haciendo es una demostración de fuerza de la organización sindical. Concebimos que era necesario que la organización sindical estuviera en la calle. Planificamos cómo hacer eso. Organizamos y mandamos los micros a los lugares de trabajo. Ejecutamos para que esos micros lleguen a los lugares de trabajo y traigan a los compañeros y compañeras. Y logramos que esos compañeros que empiezan terminen todos juntos y todas juntas, sin uno ni una que se quede en el camino. Esto es fundamental en la conducción. El principio de economía de fuerza. ¿Qué dice Perón? El principio de economía de fuerza, yo les hablé antes del tiempo y del espacio. ¿Quién es el que mayor posibilidad de éxito tiene? Dice Perón, en la conducción. Él decía, siempre daba el ejemplo del mariscal de Sajonia, que decía, durante más de 20 años tenía una mula que lo acompañó a todas las batallas que dio. Y la mula nunca aprendió nada de estrategia y táctica de guerra, pero lo peor es que tuvo muchos generales que lo acompañaron que tampoco aprendieron nada de táctica y de guerra durante esos 20 años. Bueno, para que nosotros no tengamos mulas o generales que no aprendan nada, es importante que entendamos también el principio de economía de fuerza, que es fundamental después de haber descrito todas las cosas que fuimos describiendo. ¿Qué significa el principio de economía de fuerzas? Nosotros manejamos el tiempo y el espacio, pero recuerden que nosotros observamos, y al observar, con quien podemos confrontar, por ejemplo, pensando en términos de una batalla política, tenemos que analizar cuáles son las fuerzas que componen lo que tenemos enfrente, en términos de la ciudad. Es muy claro que nosotros, que concebimos al peronismo como una alternativa política viable para la sociedad, sabemos que del otro lado tenemos sectores de la derecha, concentrada en los grupos financieros, en los grupos del campo, concentrada en los medios de comunicación masiva, que son contra quienes vamos a confrontar. Hay que analizar claramente eso. En el principio de economía de fuerzas, uno tiene que analizar las fuerzas propias y las fuerzas del adversario. Pero analizarlas con absoluta claridad, entender qué es lo propio que uno tiene y qué es lo que tiene aquel con el que vamos a pelear esa batalla electoral o lo que fuera. Pero analizar claramente cuáles son las fuerzas en términos de una repartición. Si vamos a un conflicto en el sector salud, por ejemplo, nosotros tenemos que medir si con el que estamos o contra la que estamos peleando es contra la jefa de enfermería, o contra el director del hospital, o contra el ministro de salud, o contra el jefe de gobierno. Y le voy a dar un caso claro. Porque si uno no mira esto, entonces uno no puede entender la fuerza que necesita para derrotar al que tiene enfrente. Por defecto, por un mal análisis, uno puede ir con menos fuerzas a confrontar pensando que a lo mejor está peleando con una jefa de enfermería y en realidad está peleando contra el ministro de salud. Entonces utiliza menos fuerza de la que debe utilizar. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El 5 por 1.
¿Se acuerdan cuando nos querían cerrar 5 hospitales para concentrar en el Hospital Muñiz? No es en el medio del Hospital Muñiz. Bueno, eso no era una pelea contra el director de los 5 hospitales, era una pelea contra el jefe de gobierno y el ministro de Salud, en la que nosotros defendíamos a el Hospital de Oncología, el Hospital Udaondo, el hospital que está al lado de Casa Cuna de Neurocirugía, el Ferrer. Es decir, era una pelea en la que teníamos que tener muy claro contra quién estábamos peleando y contra qué estábamos peleando. ¿Contra qué estábamos peleando? Contra un negocio inmobiliario, porque el Udaondo ya estaba puesto para la venta, el oncológico no lo podían vender porque era una donación, por lo tanto si lo demolían se convertía en parque, pero era una pelea estratégica en términos de con quién estábamos peleando. Por eso en el principio de economía de fuerzas uno tiene que entender claramente cuál es la fuerza que uno tiene y contra qué fuerza, qué tamaño tiene la fuerza contra la que uno está peleando. Y después tiene que tener un manejo claro del escenario en el que se desarrolla esa pelea. El escenario puede ser en los medios de comunicación. Bueno, no es lo mismo ir a La Nación Más a defender nuestra postura en la defensa de los 5 hospitales que probablemente ir a C5N. Probablemente en La Nación Más algunos de los dueños sean emprendedores inmobiliarios para demoler el Udaondo y construir torres. Perdón si estoy molestando a alguien, Estoy haciendo descripciones. Inmobiliarios. Pero es analizar el escenario. Es decir, eso es una pelea en un lugar, que son los medios. Puede haber una pelea en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y uno ahí ya sabe que el oficialismo tiene 37 votos, entonces sabe que es una pelea que se puede perder, porque para vender los terrenos necesitan 40. Pero entonces hay que ir a darle a la legislatura también, para que no haya ningún boludo medio dormido que vaya y levante la mano con ellos. Es otro escenario también la legislatura. Otro escenario es la calle, los vecinos. Vecinos que ahora están encantados, porque les encantaría que no esté el Udaondo, que se llena de negros, que vienen de la provincia, porque a la maternidad Sardá el 90% de las personas que vienen son de la provincia de Buenos Aires. Son estas planeras que vienen a parir y que tienen 10, 12 hijos para seguir ganando cada vez más plata. En vez de trabajar, siguen ganando más plata porque son planeras. Entonces vienen acá a la maternidad Sardá, a la casa cuna, dejémonos de joder. La verdad, la gente se atiende en los lugares donde la sociedad ofrece. Y la ciudad de Buenos Aires, por la oligarquía, gracias a Dios y no por Perón, concentró 34 hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Porque Perón, el único hospital que construyó en la ciudad de Buenos Aires, es el hospital de Clínica. Perón los hospitales los construyó en el Gran Buenos Aires y en el interior de la Argentina. En la capital federal, cuando llegó Perón, ya había 34 hospitales del Estado Nacional y de la ciudad de Buenos Aires. No los construyó Perón. Construyó el hospital de Clínica, que era un hospital de formación. Y después construyó lo que fue el Warnes, que era el hospital de pediatría, que después fue el Garrahan, y el hospital de geriatría, el Elefante Blanco, donde están ahora los compañeros de desarrollo social. Que en realidad tampoco los terminó de construir porque el odio no empezó ahora, el odio es viejo. Tal vez podamos decir que el odio empezó contra San Martín, cuando lo llamaban el negro y el gallego, y fundamentalmente, como dice Aníbal, se reafirma en el fusilamiento del general Dorrego, uno de los cuadros auxiliares del general San Martín en el cruce de los Andes. Para cuando queremos entender, San Martín era el comandante estratégico y sus cuadros auxiliares eran O'Higgins, Las Heras, Dorrego, esos eran sus cuadros auxiliares. Cuando uno ve las calles, fíjense los nombres porque la mayoría, Tomás Guido, la mayoría de los nombres de las calles tienen. Es más, miren la nómina de los granaderos que combatieron con San Martín en el combate de San Lorenzo y se van a llevar la sorpresa que después muchos de ellos son oficiales del ejército de los Andes y algunos se convierten después en, como Lavalle. Lavalle fue el general de San Martín y lo fusiló Dorrego.
que además eran parientes. Pero bueno, cosa de familia. La de Lavalle, cosa de lealtad, la de Dorrego. Entonces, ya dijimos que uno, en el principio de economía de fuerza, tiene que conocer las fuerzas que tiene el adversario y tiene que conocer las fuerzas propias. Tiene que conocer el lugar donde va a dar la batalla. Yo no puedo ir a sentarme delante de Joaquín Morales Solá en la televisión o de la Nata y pensar que el tipo es una persona independiente, que hace prensa independiente, neutral y que no me va a cagar a trompadas en todas las que pueda. Entonces uno tiene que ir preparado para ese debate. Bueno, eso es analizar el escenario, el lugar. Y por último, el tiempo. Yo antes le decía el tiempo y el espacio. Manejar el espacio y el tiempo son definitorios. Hay otros elementos que ahora vamos a ver. Porque la Nata me puede invitar al programa, pero si yo estoy en el medio del conflicto y los que necesitan que vaya al programa son ellos, yo no tengo que ir. Les voy a dar un caso famoso que se van a acordar todos. ¿Se acuerdan cuando Neuta quiso superar la audiencia de su vida y venía y propuso el debate final para las elecciones del 89 y le invitó a Angelos y al Turco? El Turco no fue. El programa se lo conoce como la silla vacía. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí lo iban a matar, que lo iban a sacudir con todo, que llevaba la espalda. Primero porque no era un buen orador, era un pésimo orador. Y segundo, porque como él dijo, si yo les contaba la verdad no me iban a votar. Pero la realidad es que uno tiene que tomar la decisión. Es decir, no debe dejarse conducir por los acontecimientos. Si la Nata me invita al programa en medio de un conflicto en el que ellos tienen intereses, no debo ir al programa de la Nata. Y si pasa el tiempo y nosotros hemos logrado equilibrar ese conflicto, ganarlo, bueno, voy a ver si me invitan, seguro que no me van a invitar. Pero si me invitan, entonces voy, porque total ya equilibré el conflicto, pues lo gané. Pero yo elegí el momento, yo elegí el tiempo en el que quería ir. Y eso es fundamental también en la conducción. Lo mismo para una medida de fuerza. No nos dejemos llevar nunca en una asamblea por un loco que viene y se planta, por una persona que no tiene capacidad de analizar la situación y dice vamos al paro, y el tipo grita, hiperpotea, y bueno, también vamos al paro, y vamos al paro, vamos al paro, vamos al paro, y nos quedamos cerrados en el paro, y al otro día lo tenemos que levantar sin nada. En definitiva terminamos perdiendo credibilidad frente a los compañeros, terminamos haciéndole perder credibilidad a la organización sindical. Por eso, el principio de economía de fuerzas es conocer la situación, hacer el cálculo correcto de las fuerzas y tener el control de lo que queremos hacer. Nosotros tenemos que tener el control. Si nosotros conocemos las fuerzas del otro lado y las nuestras, si nosotros conocemos el estado de situación y del lado nuestro está organizado porque hay unidad de concepción, tenemos más posibilidades de éxito. Y dice Perón, en el principio de economía de fuerza, cuando uno toma la decisión, después de haber llevado todos estos pasos adelante, tiene que aplicar toda la fuerza en el lugar que uno eligió y en el momento en el que uno eligió. San Martín, tanto en Maipú como en Chacabuco, él eligió el día, el momento y el lugar de realización. En San Lorenzo también. ¿Cuándo eligió San Martín el combate de San Lorenzo contra los españoles que estaban en los barcos en el río Paraná? ¿Cuándo lo eligió? ¿En qué momento? Piénselo. ¿En qué momento lo hubieran elegido ustedes? San Martín estaba atrás del convento, el barco estaba, los barcos estaban en el río. Lo eligió en el momento en el que el sol bajaba, porque
porque el sol de la tarde bajaba sobre ellos. Y no veían qué cantidad de caballos y de soldados traía San Martín, que salieron en dos alas. Ustedes recordarán que hay un ala que sale por la derecha y un ala en diagonal que sale de frente, que es la que encabeza San Martín, que es donde muere el sargento Cabral, que da la vida por él. Y San Martín pone esta fuerza de este lado para que la vean. La que no podían ver era la que encabezaba él, porque el sol les daba justo, veían que venía a alguien, pero no sabían. La proporción de fuerzas entre lo que San Martín tenía y lo que había del otro lado, ¿cuál era? De 1 a 4. Los españoles tenían 4 veces más tropas que San Martín. Quiero decir que en ese momento la guerra era muy distinta. Ahora, ustedes sabrán, esto tampoco lo cuenta Mitre en la historia falsificada que construyó, que quien conducía las tropas del ejército español había sido compañero y amigo de San Martín, y de hecho termina esa batalla en una gran cena después que San Martín les ofrece a los españoles en el convento de San Lorenzo, y se respetó que nosotros nos quedábamos con los estandartes, con las armas obviamente, pero no se ejecutó a quienes eran enemigos de la patria. San Martín era un héroe en todo sentido, ¿no? Era un héroe militar y era un héroe como persona. Comparémoslo con cualquier otro forro de lo que hemos tenido en Argentina, sobre todo en la guerra de Malvinas. Forros y traidores a la patria que merecerían haber sido fusilados, como decía el informe Rattenbach, por traidores a la patria, por haber entregado a nuestros queridos compañeros héroes de la Malvinas, porque los entregaron, pero ellos se escondieron. Como Astiz, que dijo: rompo todo, no me entrego y damos la vida por la patria. Al otro día nos enteramos que Astiz se había entregado y volvía con los ingleses. Bueno, San Martín fue un héroe en todo sentido, como militar, como político y como ser humano. Por eso el principio de economía de fuerzas es necesario entender la fuerza propia, la fuerza del otro, el espacio en el que nos movemos, el tiempo en el que nosotros vamos a tomar esa decisión. Para terminar, San Martín nos dice: para eso necesitamos tener información. Ustedes recordarán que se cuenta mucho que San Martín, en el cruce de la cordillera, cuando ustedes quieran leer a un gorila de verdad, a un gorila de esos que se esmeraron en la vida, léanlo a Rodolfo Terraño en un libro que se llama El Plan Maitland. El libro es extraordinario porque el tipo cuenta que el cruce de los Andes no lo pensó San Martín, sino que lo pensó un tipo que se llamaba Maitland, que era escocés, y que el tipo había sido enviado por los ingleses para ver cómo ellos derrotaban a los españoles cruzando los Andes, porque militarmente se sabía que había que ir a tomar Chile y Lima, fundamentalmente, que Lima era el punto importante. Entonces había que cruzar la cordillera. Y efectivamente mandaron acá un muñeco que se llamaba Maitland, y el tipo era un vivo. El tipo entendía de esto, se juntó con los indios y con algunos gauchos, y los tipos le mostraron los cruces que había por la cordillera y cuáles eran los mejores, pero fundamentalmente en qué época del año había que cruzar, porque si vos tratabas de cruzar en julio y agosto, te cagabas rebalando por la montaña. Entonces les explicó que había que tratar de ir en enero y febrero. Entonces Terraño se encarga de hacer una investigación histórica, viaja, bueno, él no viaja porque es ciudadano británico, pero en realidad él vivía en Gran Bretaña, y bueno, le gustó mucho vivir en Gran Bretaña, entonces se dedicó a escribir sobre Maitland y todo el trabajo que había hecho. Yo una vez tuve varias oportunidades de discutir con él, de acordarnos de Porque discutir. coquetearon varios conterráneos. Y Terraño, en aquel momento me acuerdo que en una charla que tuvimos yo le dije: escuchame, si el plan del cruce de los Andes lo hizo Maitland y es tan fácil, yo te invito a que vayamos juntos y crucemos los Andes, pero que ni siquiera movilicemos 4.000 personas con 4.000 mulas, con la fabricación de armas que hizo Frei justo Santa María de Oro en Mendoza,
ni con los uniformes que hicieron las compañeras mendocinas, ni con las comidas, con la comida que hubo que preparar para poder llegar abastecido durante todo el cruce de los Andes, ni con los tambores con agua que hubo que llevar, cruzando los Andes, cargándolos arriba de las mulas. Pero si es tan fácil, te invito a que vayamos los dos solos y veamos qué cruzamos. Consigo 2 mulas y vemos cómo vamos. La verdad que San Martín conoció el Plan Maitland, sí. San Martín lo conoció en Gran Bretaña, en un viaje que había hecho con Carlos María de Alvear, que tenía una relación de parentesco con él, y con Miranda, con Francisco Miranda, que después fue lo que sería el jefe de gabinete de Bolívar, en la Gran Colombia. Y obviamente que San Martín era un conductor, y un conductor militar y político como él no va a despreciar nunca ese plan. Lo tomó. Ahora, lo que hizo San Martín es cruzar los Andes, ¿eh? Porque vos podés tener el papelito que te dice, mire, usted vaya por acá, vaya en enero, que hace calor, pues no hay nieve, fíjese, camine 2 kilómetros por acá, 3 para allá, 4 para allá, y después va a ver que llega al otro lado. Vos vas a hacer todo eso. El problema es que vos después tenés que conseguir 4.000 mulas, tenés que conseguir a todos los soldados, tenés que lograr que eso pase del otro lado, y en el medio de la montaña, una batalla que fue cancha rayada. Bueno, la diferencia entre Terraño y San Martín es que San Martín era un gigante, ¿verdad? Y Terraño, además de ser gorila, es un gorila enano. Entonces no pueden entender la diferencia entre un papel hecho por un tipo admirable, evidentemente, que fue Maitland, que fue capaz de comprender a los indios que le explicaban él, que los gauchos, y alguien genial, extraordinario, superior, que fue San Martín. Por eso es muy importante la información, decía Perón. El plan Maitland fue información para San Martín, pero también fue información la que él utilizaba, mandando gente a través de la montaña que bajaba y le informaban a los españoles del otro lado: vienen las tropas del ejército argentino, del ejército de los Andes, porque se llamaba ejército de los Andes, no era el ejército argentino, el ejército de los Andes, tiene una bandera distinta, con los mismos colores, pero una bandera distinta. Y los volvían locos a los españoles, le decían, no, vienen por acá, vienen más al sur, no, vienen más al norte, no, van a pasar por el medio de Mendoza, pues así bajan derecho a Santiago. Bueno, San Martín utilizó esto durante un año entero. Mandaba y volvían, y mandaba mensajes y volvían, y los enloqueció. Y eso es estrategia. Era una estratega. Dentro de su estrategia general, San Martín tenía la lógica de que necesitaba generar del otro lado confusión, para que la confusión condujera a los españoles y no fueran ellos los que condujeran los acontecimientos. Y fue así que San Martín baja del otro lado y gana en Maipú y Chacabuco 2 de las batallas que militarmente cambian las teorías militares en el mundo en ese momento. La batalla de Maipú es una batalla que está considerada en el mundo en ese momento innovadora por la forma en la que las tropas de San Martín confrontan y la manera en la que logran doblegar en muy pocas horas a un ejército superior. Por eso la información es fundamental en el principio de economía de fuerza. Y el otro es el secreto. Por eso San Martín mandaba personas para que informaran cosas distintas todos. Viene un ejército que es chico, son 3.000 personas, 2.000. Viene un ejército que son más de 20.000. Del otro lado, los tipos no sabían bien con cuánto lo tenemos que defender. Es muy importante el secreto. Llegan mañana. No, vienen dentro de 6 meses, no van a ir nunca. Bueno, esos eran los elementos que utilizaba San Martín enviando gente. Y por último, la sorpresa. Tomó la decisión, cruzó los Andes, llegó del otro lado, ganó la batalla de Maipú, ganó la batalla de Chacabuco, se embarcó con Buchar en los buques que Buchar había conseguido, libró la batalla en el Callao, en el puerto del Callao, liberó también Lima y Perú, después de haber liberado Chile y dejarlo a O'Higgins como primer presidente de Chile y quedar él como primer presidente de Perú. Bueno, estos son, me animaría a decirle, esto es corrupción política. Lo que yo les di es esto. Traté de darle algunas cosas. Yo les recomiendo
que lean conducción política, que leamos la doctrina, porque antes les dije que Perón había escrito muchas cosas. Perón escribió conducción política, que son las clases. Escribió la doctrina peronista. Después Perón elaboró actualización política y doctrinaria, que van a encontrar la parte aquí de actualización política y doctrinaria en la conducción, que ahora voy a enumerar la nueva actualización política y doctrinaria. Perón después escribió Las fuerzas del derecho de las bestias. Bueno, Perón escribió en total 36 libros, para que quede bien en claro. El segundo libro de Perón se llamaba Apuntes de Historia Militar, y era un resumen que se enseñó. Bueno, hubo algunos tarados que aprendieron de ahí, como Videla. Videla fue alumno en el colegio militar mientras Perón daba clases. No aprendió bien. Pero Perón escribió Apuntes para Historia Militar, que es un análisis de todas las batallas: Julio César, Alejandro, Napoleón, naturalmente San Martín, que para Perón era un sanmartiniano furioso. Por eso les quiero aclarar algo, por si no lo saben. El 17 de agosto se conmemora, como muchas cosas que pasaban en Argentina, ¿no?, la educación universitaria y gratuita, porque Perón decidió como gobierno que fuera gratuita para que los trabajadores y las trabajadoras puedan formarse. San Martín es recuperado por Perón, el 17 de agosto se conmemora a partir de Perón. Hasta ese momento no era considerado un día de homenaje para el general San Martín. Esto es importante que lo sepamos, porque fue él, y después le achacaban que llenamos a toda la Argentina con el nombre de San Martín: Avenida Libertador San Martín, la calle San Martín, el Parque San Martín, la estatua de San Martín. Y como nos alcanzó, después le entramos a meter Perón, Evita, todo lo que encontramos, 7 de octubre, porque la realidad tampoco nos escandalicemos, porque ellos nos cagaron, ellos metieron Sarmiento, Roca, Alberdi, ellos pusieron todos de ellos primero. Bueno, después vinimos nosotros a ver si logramos un empate. Le terminamos ganando porque la sociedad argentina, en términos generales, la verdad que gracias a Dios, mayoritariamente es peronista. Bueno, la última de las actualizaciones políticas y doctrinarias no es que la haya escrito en la Evangelii Gaudium, que fue la primera de las encíclicas del compañero Papa. Me jode, ¿no?, algunos medios que el Papa sea peronista, y entonces dicen el Papa peronista. ¿Ver qué va a hacer? Habla de jesuita y peronista. No reniega. Yo, permítame, voy a contar una anécdota porque fue muy particular. Yo trabajé con él muchos años. Una vez me llama y me dice: vamos a hacer una misa por Evita. Digo, me encanta. Bueno, dice. Bueno, me dice, después te llamo y te aviso. No me llamaba. Digo, bueno, se habrá olvidado. Pensé. Hasta que me llama un día, me dice: vení, justamente el día que habíamos decidido que iba a hacer la misa. Entonces me voy ahí a esta Plaza de Mayo, y de ahí nos fuimos en un taxi. Es interesante, porque bueno, ahí vive una compañera, a 2 cuadras de ahí, que es la compañera Cristina. En la avenida Santa Fe, a media cuadra de Uruguay, está San Nicolás de Ibar. En misa de 8, yo no sé si alguna vez ustedes fueron, pero es lindísima esa misa, por la calidad de gente que va, es fantástica. Bueno, venimos a tomar el té y después nos vamos a misa y nos juntamos con las amigas. Los amigos. Con la gorda, estamos todas ahí. El hombre me lleva, es una de las más grandes que hay en la ciudad de Buenos Aires, estaba lleno. Después de tomar el té nos juntamos, entonces por ahí bajamos un poco lo comimos. Estaba lleno. Y me hizo laburar una guía. Y el muñeco, el blanco, ¿no? Arranca diciendo: esta misa la hacemos en conmemoración de la compañera Eva Perón, ejemplo de las gloriosas mujeres paraguayas cuyos maridos murieron en la traicionera guerra de la Triple Alianza. Yo pensé que nos cagaban a trepar los dos, que se me cae en ese momento. Pero bueno, ese Jorge Bergoglio, también otro genio, que gracias a Dios hemos tenido el tiempo y el espacio
y la sorpresa. ¿Ah? Nadie lo esperaba Bergoglio de ese día, porque tiene un curita ahí que es el estilo de ellos, y de repente vino como él era el tira, que buscaba el boliche en la ciudad. Le dijo, maestro, la Vicenta la doy yo. Y el curita se tuvo que correr. Él era el arzobispo. Claro, ya era obispo en la ciudad. Jodido, digo. No, lo digo, digamos, porque después se da una foto, viste, con algunos se está riendo, está abrazado y con otro le ponía una cara de culo bárbaro y duraban 5 minutos la reunión. No sé si se acuerdan de una foto que lo tuvimos el jefe de gobierno, ¿no? Lo quiere mucho. Bueno, vieron que Perón decía que la conducción es acción y que la acción es más importante que la idea. Bueno, Bergoglio dice que la realidad es más importante que la idea. Que la unidad prevalece siempre sobre el conflicto. Es más importante la unidad que el conflicto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un problema hoy, supongamos que nos dividimos, tenemos una grieta acá en el medio. Entonces de este lado pensamos de una manera y de este otro. Entonces nos empezamos a pelear hoy por una situación. Y la realidad es que el tiempo, siendo compañeras y compañeros del gremio, por ahí el tiempo solo va acomodando los tantos, y ese conflicto, cuando nos queremos acordar, tal vez ni siquiera nos acordemos que existía el conflicto o ya lo hayamos superado. Por eso la unidad siempre prevalece sobre el conflicto, y el tiempo también siempre es superior al espacio por esto mismo, porque él decía, igual que Perón, que nosotros decidimos el tiempo, porque si nos quedamos en un conflicto de una asamblea autoconvocada en el lugar y nos dejamos llevar por esa calentura, no estamos manejando el tiempo. Nosotros tenemos que manejar el tiempo y el espacio, pero el tiempo es superior al espacio. Y termina diciendo que el todo es superior a la parte, y esto lo tenemos que entender. Es como si pretendiéramos que una repartición nuestra individualmente es mucho más importante que el gremio municipal. No, siempre el gremio en su conjunto. Es decir, entendamos la diferencia entre sindicato y gremio. El sindicato es la institución legal. El gremio es el conjunto de compañeras y compañeros afiliados al sindicato. ¿Está claro? Exactamente. Entonces, el gremio, el conjunto de los municipales y las municipales, es superior a una repartición. Por eso, el todo es superior a la parte. Bueno, con esto termino. Espero no haber sido aburrido. Sobre todo